1846 y 1848, Estados Unidos y México entran en guerra. Al finalizar la contienda, México pierde casi la mitad de su territorio. Sobre el final de este enfrentamiento armado, surge la leyenda de los niños héroes. 6 jóvenes cadetes del colegio militar mueren enfrentando al enemigo cuerpo a cuerpo en el castillo de Chapultepec. Para los mexicanos son un ejemplo de valor y sacrificio y un símbolo de amor por la patria. En vísperas de la guerra, la frontera norte de México se estaba desintegrando bajo la presión de la intrusión angloamericana y las dificultades para manejar una frontera tan distante de la Ciudad de México. Estados Unidos comienza a idear un plan de invasión por distintos frentes. Algunos estudiosos aseguran que Polk incitó a México a la guerra a propósito. Aunque actuó provocadoramente, aparentemente esperaba alcanzar sus objetivos sin recurrir a la guerra. El envío de una patrulla estadounidense en misión de exploración al territorio que ambos consideraban como propio, acabó desembocando en un enfrentamiento armado cuando el ejército mexicano embosca y destruye al enemigo. Para James Polk, este fue el motivo perfecto para declararle la guerra a México. En Washington, el Congreso escucharía al presidente enardecido. Sangre americana ha sido derramada en tierra americana. Diez días después de que el Parlamento estadounidense declare la guerra, el 23 de mayo de 1846, México responde con su propia declaración de guerra. Las fuerzas estadounidenses comienzan a ejecutar su plan e invaden territorio mexicano en diversos puntos, por tierra y por mar. El general Antonio López de Santa Anna es puesto al mando de la defensa mexicana. Sin embargo, el general Santa Anna se autoproclama vencedor y se retira prematuramente. A pesar de considerarse esta batalla como una derrota mexicana, la columna de Taylor es detenida. Pero el alto mando norteamericano replantea su estrategia y decide atacar por el oriente. La Armada estadounidense ataca el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, y la ciudad es tomada. Luego de 20 días de fuego cruzado, las fuerzas mexicanas se repliegan, con la esperanza de frenar al invasor en el próximo enfrentamiento. Para marzo de 1847, Juan de la Barrera era ya un joven subteniente de la primera brigada de artillería del ejército mexicano. Por ser hijo de un teniente coronel, se le permite ingresar como cadete al colegio militar con tan solo 13 años en 1841. Y permanece en Chapultepec aún después de terminar los estudios básicos, buscando especializarse en las artes de ingeniería y la construcción. La noticia del desembarco norteamericano en Veracruz despierta en los cadetes del colegio militar sentimientos encontrados. Las ansias por defender a la patria se mezclan con el terror al fuego enemigo que acecha. La noticia del feroz bombardeo de la Marina norteamericana y el sitio a Veracruz llega a Chapultepec. Los cadetes del colegio militar la reciben con preocupación y desconcierto. Si Estados Unidos peleaba por conquistar las tierras del norte de México, ¿qué sentido tenía un desembarco en Veracruz? ¿Hacia dónde se dirigirían? Una vez conquistado el puerto de Veracruz, un ejército de más de 10,000 hombres penetra suelo mexicano. Se volverán a enfrentar con el ejército mexicano en el punto de Cerro Gordo. La tecnología juega un papel fundamental en esta guerra. Las baterías americanas pesaban la cuarta parte que las mexicanas, y la distancia que cubrían era también mucho mayor. Esto permite al general Scott desplazarse ágilmente en terreno pedregoso para poder ubicar su artillería en la retaguardia de la posición mexicana y así atacarlos por sorpresa. Para fines de abril de 1847, el cadete Fernando Montes de Oca lleva 3 meses en el colegio militar. Desde allí, Fernando escribe: "La situación es delicada, mas espero que nuestro valiente ejército detenga tarde o temprano al invasor.
y así pueda nuestro general Santa Anna devolverle a México la gloria y el territorio que por derecho le pertenece. Los cadetes, como el resto de los mexicanos, no saben de la derrota de López de Santa Anna en Cerro Gordo, ni del inminente ataque del ejército invasor a la ciudad de Puebla. El ejército mexicano atravesaba un momento crítico. Afrontaban las batallas mal pertrechados, desprovistos no solo de municiones y pólvora, sino también de alimentos e insumos sanitarios. Los soldados mexicanos pasan sus días entre el hambre y la angustia de saber la victoria cada vez más lejana. El ejército norteamericano, bajo las órdenes del general Scott, toma Puebla en mayo de 1847 sin disparar un solo tiro. Entre julio y septiembre de 1847, Estados Unidos y México mantienen el alto al fuego. El ejército norteamericano aprovecha para reorganizarse, mientras mantiene la posición de Puebla. El sitio a esta ciudad repercute especialmente a Vicente Suárez, nacido en esa ciudad en abril de 1833. Proviene de una familia muy humilde, y en su breve vida cargó a cuestas una gran pobreza. Su padre, un ayudante de caballería, lo alista en el colegio militar con tan solo 12 años, contra lo que marcaba el reglamento del propio colegio, que admite alumnos de entre 14 y 18 años. Luego de 3 meses de alto el fuego, finalmente las negociaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos fracasan. A 130 kilómetros de Puebla, los cadetes del Colegio Militar de Chapultepec reciben la noticia del nuevo avance del invasor. El 19 de agosto de 1847, el general Valencia cierra el paso del ejército norteamericano en Padierna, donde se produce un sangriento combate recordado como la Batalla de Padierna. Esta victoria en Padierna permite al general Scott continuar con su avanzada hacia la Ciudad de México. El ejército norteamericano se encuentra a menos de 9 kilómetros de Chapultepec. Los jóvenes cadetes del colegio militar son conscientes que su posición se encuentra en un paso obligado hacia la conquista de la Ciudad de México. Por aquel entonces, Francisco Márquez tiene 13 años de edad. Había ingresado al colegio solo unos meses antes. Huérfano de padre, su madre se une en segundas nupcias con un capitán de caballería de quien Francisco toma el amor por las armas. Su padrastro se encuentra combatiendo al ejército invasor, por lo que el colegio lo acepta como alumno aun cuando no cumple con la edad mínima de 14 años, requisito para enlistarse. Desde su posición puede escuchar cómo sus compatriotas se preparan para contener al invasor. Los irlandeses y los voluntarios tenían la misión de contener a los estadounidenses para permitir que el grueso del ejército se refugiara en México y preparara la defensa de la capital, y cumplieron cabalmente su misión, enfrentando a un enemigo muy superior en número. Sin embargo, después de rechazar a los atacantes varias veces y de infligirles pérdidas cuantiosas, los defensores de Churubusco se encontraron inermes y hubieron de rendirse al invasor. Luego de la derrota en Churubusco, los estadounidenses avanzan contra las posiciones mexicanas de Molino del Rey. Después de Churubusco, representantes de ambos gobiernos acordaron un armisticio para negociar el cese de la invasión. Al descubrir los mexicanos que Texas ya no era motivo de la guerra, sino la pretensión estadounidense de obtener mayores territorios, se rompió la tregua el 6 de septiembre de 1847. 2 días después, los estadounidenses avanzaron sobre Molino del Rey, cerca de Chapultepec.
El mismo día de esta sangrienta derrota, el Colegio Militar de Chapultepec acepta a un grupo de cadetes. Entre ellos se encuentran Juan Escutia y Agustín Melgar. Melgar nace en Chihuahua el 28 de agosto de 1829. Queda huérfano muy joven, lo que lo lleva a vivir a la Ciudad de México, al cuidado de su hermana, quien sería luego su aval para ingresar al Colegio Militar en noviembre de 1846. En mayo de 1847 es expulsado del colegio por faltar en una revisión. Sería luego reaceptado como agregado. Del cadete Juan Escutia es poco lo que se sabe. Su bautismo está fechado el 1 de julio de 1827 en la ciudad de Tepic, Nayarit. Marcados a fuego por un destino que escribirá sus nombres en la historia de México, estos cadetes ingresan solo 5 días antes del asalto a Chapultepec, cuando su ataque ya era inminente. En el lapso de 8 meses, los ejércitos de México y Estados Unidos se enfrentaron en La Angostura, Veracruz, Cerro Gordo, Puebla, Padierna, Churubusco y Molino del Rey. Para septiembre de 1847, el ejército norteamericano comandado por el general Scott está cerca de culminar su campaña militar por suelo mexicano. El único obstáculo que lo separa de la Ciudad de México es el castillo de Chapultepec. Durante las primeras horas del alba, el castillo fue bombardeado por la artillería estadounidense. A las 9 de la mañana exactamente, comienza el asalto de la infantería a pie. Les tomó solamente 1 hora derrotar al ejército mexicano. Al pie del cerro, los invasores ya se saben vencedores y comienzan a subir hacia el castillo con las banderas de Estados Unidos desplegadas, pero encuentran una última resistencia. Desde el interior de la fortaleza, algunos jóvenes cadetes del colegio militar no se rinden y defienden la bandera nacional a fuerza de balas y lucha cuerpo a cuerpo hasta la muerte. El cadete Fernando Montes de Oca muere asesinado por la espalda. Tenía 18 años. El teniente del Cuerpo de Ingenieros Juan de la Barrera muere en la defensa del Hornabeque, ubicado al sur del cerro. Tenía 19 años. El cadete Vicente Suárez muere en el puesto de centinela. Tenía 14 años. El cadete Francisco Márquez muere enfrentando a un grupo de soldados. Tenía 12 años. El cadete Agustín Melgar dispara al invasor hasta quedarse sin municiones. Tenía 18 años. De la vida de Juan Escutia poco se sabe. Sin embargo, su muerte se transformó en leyenda. Para evitar que caiga en manos enemigas, se envuelve en la bandera patria y se arroja al vacío. Esta brutal campaña militar culminará con la toma del castillo de Chapultepec. Luego el camino estará libre. Sin embargo, aun cuando la batalla estaba perdida, los registros militares estadounidenses dejan constancia de una heroica defensa que trascenderá su propio mito. La historia de un grupo de cadetes que nunca se rindió. Los jóvenes cadetes del Colegio Militar. Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Agustín Melgar y Juan Escutia dan su vida en defensa de la soberanía nacional. Pasarán a la historia como los niños héroes de Chapultepec. En 1847, mexicanos aún más jóvenes que estos cayeron ante las balas de los invasores. Hoy, tristemente, la patria encamina a los niños héroes hasta su hogar definitivo. México es la madre dolorosa que sigue sangrando ante el más leve recuerdo de sus hijos sacrificados. Los niños héroes vuelven a mirar Chapultepec.
son ya nada más cenizas, restos de cuerpos fecundos que en este mismo sitio dieron sus vidas con el nombre de México en los labios. Pero son más que cenizas que duermen a la sombra de un cristal. Son la voluntad eterna de nuestra raza, voluntad orgullosa y soberbia de entregar la vida antes que la libertad. Aquí descansarán, frente al castillo que vio su muerte. Serán como invisibles centinelas, mudos testigos de lo que suceda, y por eso nosotros debemos ser dignos de ellos. Las cenizas de los héroes le hablarán al mundo, le dirán que amamos la paz, pero que sabemos morir por la patria.